Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros México. Hoy, como de costumbre, vamos a conversar con Carlos Ibarra, nuestro aliado en Ciudad de México, sobre muchos temas que están en el tapete, entre ellos Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad de México, que tuvo una audiencia esta semana acá en la ciudad de Nueva York, así que vamos a tocar ese tema con él. Y también nos acompaña en este programa Francisco de Angelo de Benemex. Antes de irnos con nuestros invitados, le pido que por favor se activen en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like y pasen este video a otros. Bienvenidos Carlos y Francisco, un placer tenerlos con nosotros. Hola Maybord, buenas tardes y saludos a los amigos del auditorio. Saludos Francisco, un abrazo. Hola, buenas tardes. Bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de entrar en el proceso que va a llevar a una nueva tanda en el caso de Genaro García Luna. Frente al juez ha señalado que no es culpable de los delitos que los fiscales le atribuyen, entre los cuales se encuentra uno, haber participado en una empresa criminal continua por muchos años, ¿ok? Recuerden que él fue secretario de Seguridad Ciudadana durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. También se le adjudica haber participado en una conspiración para distribuir cocaína en los Estados Unidos. El juez le leyó los montos exactos de tales envíos y también de haberle mentido al gobierno federal. Esos son delitos muy graves en los Estados Unidos y se avecina una enorme tormenta. Desde las afueras de la corte se podían observar a muchos manifestantes que quieren y piden justicia. Están pidiendo justicia frente a la corte en Nueva York. ¿Qué opinas, Carlitos? Gracias, Maybord. Pues sin duda creo que esto para nada sorprende. Yo no conozco a alguna persona imputada, sobre todo con cargos de esa magnitud, que abiertamente se declare culpable, a menos, evidentemente, que la estrategia jurídica así lo indique. Esto que estamos escuchando de pues esta respuesta que escuchamos el día de ayer por parte del señor Genaro García Luna, por lo tanto, no sorprende. Sin embargo, pues no se debe perder de vista a quién tiene enfrente, nada menos que al juez Brian Cogan, al juez que envió a cadena perpetua, si la memoria no es infiel, al mismísimo Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Entonces, y además, aquí en México, Maybord, es importante destacar que desde el primer minuto que terminó esta audiencia hasta lo que han revelado los diarios matutinos en la Ciudad de México este jueves, pues todos coinciden en que esto de alguna manera pues viene a ser algo que puede ser utilizado de manera política por el presidente Andrés López en contra de sus adversarios, pero sobre todo para sacar una raja política, de lo cual voy a hablar un poco más adelante. No es menor las acusaciones que le están haciendo. Estuve sacando aquí algunas cuentas. 47,000 kilogramos de cocaína, que de comprobarse habría sido la cantidad, o por lo menos son las acusaciones que hace el gobierno de Estados Unidos, trasladados desde México a la Unión Americana entre los años 2007 y 2008, otras 3 operaciones relacionadas con trasiego de drogas en el año 2002 y el año 2003, perdón. Como bien mencionabas, asociación delictiva y sobre todo algo que en los Estados Unidos es bastante grave, las acusaciones de haber mentido a las autoridades estadounidenses. Todo esto, según especialistas, además, se aúna a que previamente se ha manejado por diversos medios que este señor Genaro García Luna podría haber recibido dinero directamente de Joaquín el Chapo Guzmán Loera para dejarlo conducirse a sus anchas durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Algo que es importante destacar es que al haber ya este tipo de señalamientos, evidentemente los reflectores mediáticos comienzan a dirigirse hacia personas que fueron colaboradores cercanos de esta persona que en su momento fue considerado como el super policía de Felipe Calderón.
Estamos hablando, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palomino, que era el titular de la Agencia Federal de Investigación, lo que anteriormente aquí en México se conocía como la Policía Judicial Federal, y también de Ramón Pequeño, que era el director de la División Antidrogas del gobierno de Felipe Calderón. Todos ellos eran evidentemente comandados por Genaro García Luna. Los reflectores ya empiezan a dirigirse hacia ellos, aunque hay un dato muy importante. El gobierno de México, a través del presidente Andrés López, ha señalado que formalmente no ha recibido todavía alguna solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, pues estos personajes, como comentamos, ya se encuentran en la palestra, ya los ojos se encuentran puestos en ellos, al igual que los familiares de Genaro García Luna, particularmente una de sus hermanas cuyas cuentas aquí en México habían sido congeladas por las autoridades federales. Estamos hablando de la señora Esperanza García Luna, y del mismo modo en las investigaciones podría considerarse a la esposa de este exfuncionario de nombre Cristina Pereira Gálvez. Es de pronóstico reservado lo que podemos esperar en cuanto a la reacción de los medios periodísticos. Es importante destacar, Maybord, que algunas plumas muy, pues vaya, con mucha credibilidad aquí en México, como el señor Ricardo Ravelo o como Anabel Hernández, quien en su momento escribió un libro sobre la posibilidad de que el gobierno de Felipe Calderón pudiese ser un gobierno al servicio de fuerzas oscuras, están cobrando nuevamente relevancia y están sacando nuevamente a la luz este tipo de afirmaciones, este tipo de tesis, y esto, cuando me refiero que esto políticamente pudiera beneficiar al gobierno del señor Andrés López, es porque él, en días pasados, él mencionó que hablamos de hace aproximadamente una semana, un poco más, que si se comprobaban las acusaciones contra Genaro García Luna, ello sería en sí mismo una prueba, o por lo menos eso es lo que él asegura, de que el gobierno de Felipe Calderón habría sido un narcogobierno. Estos periodistas, Ricardo Ravelo y Anabel Hernández, han venido sosteniendo también que es prácticamente imposible que el jefe del Ejecutivo de aquel entonces, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, no estuviera enterado de las actividades de su subalterno, en este caso Genaro García Luna. Vamos a ver en qué acaban estas investigaciones. Sin embargo, aquí me gustaría destacar algo muy importante, Maybord. Mi lectura de todo esto, de comprobarse estas acusaciones, más allá de decir que los sexenios anteriores o que en el sexenio específico de Felipe Calderón fue un narcogobierno, mi reflexión es hacia el poder tan tremendo que tendría o que se comprobaría que ha tenido el cártel de Sinaloa para corromper de esa manera instituciones de manera transeccional, porque si bien recordamos que esto habría ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón. Trabajo, regálenos un like y pasen este video a otros. Bienvenidos Carlos y Francisco, un placer tenerlos con nosotros. Hola Maybord, buenas tardes y saludos a los amigos del auditorio. Saludos Francisco, un abrazo. Hola, buenas tardes. Bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de entrar en el proceso que va a llevar a una nueva tanda en el caso del exsecretario de Seguridad Ciudadana de México, Genaro García Luna. Frente al juez ha señalado que no es culpable de los delitos que los fiscales le atribuyen, entre los cuales se encuentra uno, haber participado en una empresa criminal continua por muchos años, ¿ok? Recuerden que él fue secretario de Seguridad Ciudadana durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. También se le adjudica haber participado en una conspiración para distribuir cocaína en los Estados Unidos. El juez le leyó los montos exactos de tales envíos y también de haberle mentido al gobierno federal. Esos son delitos muy graves en los Estados Unidos y se avecina una enorme tormenta. Desde las afueras de la corte se podían observar a muchos manifestantes que quieren y piden justicia. Están pidiendo justicia frente a la corte en Nueva York. ¿Qué opinas, Carlitos?
Gracias, Maybot. Pues sin duda creo que esto para nada sorprende. Yo no conozco a alguna persona imputada, sobre todo con cargos de esa magnitud, que abiertamente se declare culpable, a menos, evidentemente, que la estrategia jurídica así lo indique. Esto que estamos escuchando de pues esta respuesta que escuchamos el día de ayer por parte del señor Genaro García Luna, por lo tanto, no sorprende. Sin embargo, pues no se debe perder de vista a quién tiene enfrente, nada menos que al juez Brian Cogan, al juez que envió a cadena perpetua, si la memoria no es infiel, al mismísimo Joaquín, el Chapo Guzmán Loera. Entonces, y además, aquí en México, Maybord, es importante destacar que desde el primer minuto que terminó esta audiencia hasta lo que han revelado los diarios matutinos en la Ciudad de México este jueves, pues todos coinciden en que esto de alguna manera pues viene a ser algo que puede ser utilizado de manera política por el presidente Andrés López en contra de sus adversarios, pero sobre todo para sacar una raja política, de lo cual voy a hablar un poco más adelante. No es menor las acusaciones que le están haciendo. Estuve sacando aquí algunas cuentas. 47,000 kilogramos de cocaína, que de comprobarse habría sido la cantidad, o por lo menos son las acusaciones que hace el gobierno de Estados Unidos, trasladados desde México a la Unión Americana entre los años 2007 y 2008, otras 3 operaciones relacionadas con trasiego de drogas en el año 2002 y el año 2003, perdón. Como bien mencionabas, asociación delictiva y sobre todo algo que en los Estados Unidos es bastante grave, las acusaciones de haber mentido a las autoridades estadounidenses. Todo esto, según especialistas, además, se aúna a que previamente se ha manejado por diversos medios que este señor Genaro García Luna podría haber recibido dinero directamente de Joaquín El Chapo Guzmán Loera para dejarlo conducirse a sus anchas durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Algo que es importante destacar es que al haber ya este tipo de señalamientos, evidentemente los reflectores mediáticos comienzan a dirigirse hacia personas que fueron colaboradores cercanos de esta persona que en su momento fue considerado como el superpolicía de Felipe Calderón. Estamos hablando, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palomino, que era el titular de la Agencia Federal de Investigación, lo que anteriormente aquí en México se conocía como la Policía Judicial Federal, y también de Ramón Pequeño, que era el director de la División Antidrogas del gobierno de Felipe Calderón. Todos ellos eran evidentemente comandados por Genaro García Luna. Los reflectores ya empiezan a dirigirse hacia ellos, aunque hay un dato muy importante. El gobierno de México, a través del presidente Andrés López, ha señalado que formalmente no ha recibido todavía alguna solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, pues estos personajes, como comentamos, ya se encuentran en la palestra, ya los ojos se encuentran puestos en ellos, al igual que los familiares de Genaro García Luna, particularmente una de sus hermanas cuyas cuentas aquí en México habían sido congeladas por las autoridades federales. Estamos hablando de la señora Esperanza García Luna, y del mismo modo en las investigaciones podría considerarse a la esposa de este exfuncionario de nombre Cristina Pereira Gálvez. Es de pronóstico reservado lo que podemos esperar en cuanto a la reacción de los medios periodísticos. Es importante destacar, Maybord, que algunas plumas muy, pues vaya, con mucha credibilidad aquí en México, como el señor Ricardo Ravelo o como Anabel Hernández, quien en su momento escribió un libro sobre la posibilidad de que el gobierno de Felipe Calderón pudiese ser un gobierno al servicio de fuerzas oscuras, están cobrando nuevamente relevancia y están sacando nuevamente a la luz este tipo de afirmaciones, este tipo de tesis. Y esto, cuando me refiero que esto políticamente pudiera beneficiar al gobierno del señor Andrés López, es porque él, en días pasados, él mencionó que
hablamos de hace aproximadamente una semana, un poco más, que si se comprobaban las acusaciones contra Genaro García Luna, ello sería en sí mismo una prueba, o por lo menos eso es lo que él asegura, de que el gobierno de Felipe Calderón habría sido un narcogobierno. Estos periodistas, Ricardo Ravelo y Anabel Hernández, han venido sosteniendo también que es prácticamente imposible que el jefe del Ejecutivo de aquel entonces, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, no estuviera enterado de las actividades de su subalterno, en este caso Genaro García Luna. Vamos a ver en qué acaban estas investigaciones. Sin embargo, aquí me gustaría destacar algo muy importante, Maybor. Mi lectura de todo esto, de comprobarse estas acusaciones, más allá de decir que los sexenios anteriores o que en el sexenio específico de Felipe Calderón fue un narcogobierno, mi reflexión es hacia el poder tan tremendo que tendría o que se comprobaría que ha tenido el cártel de Sinaloa para corromper de esa manera instituciones de manera transeccional, porque si bien recordamos que esto habría ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón, en los sexenios anteriores hubo la última fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, y que, según expertos, no pudo darse de una manera fortuita, es decir, tuvo que haber involucramiento de autoridades de diversos niveles para que esto se diera. Ahora, el actual gobierno de Andrés López, que señala con índice de fuego a sus antecesores y los acusa incluso o mete la sospecha de que hayan sido narcogobiernos, pues también ha tenido algunos comportamientos frente a este cártel de Sinaloa que nos dejan, la verdad, mucho que pensar. Entre ellos, recordemos que ya va a ser un año, el 17 de octubre del año 2019, por órdenes del propio presidente Andrés López, después de un operativo comandado por fuerzas federales, entre ellas la Secretaría de Marina Armada de México, en el que se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fue liberado por orden presidencial, bajo el argumento que ustedes quieran, que porque así se salvaron la vida de familias, que porque habría sido un baño de sangre y una larga lista de etcéteras, que además, dicho sea de paso, los operativos que realiza específicamente la Marina, que son el mayor cuerpo de élite que existe en la República Mexicana, suelen ser operativos quirúrgicos. Algo pasó ahí, esa es la justificación oficial de que se evitó un baño de sangre, de que los adversarios iban a tomar represalias. Eso es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice. Sin embargo, tenemos que el 29 de marzo ya de este 2020, casualmente en la fecha que es el cumpleaños de Ovidio Guzmán, salta a las redes sociales un video en el que se ve claramente a Andrés López saludando de mano a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. No tengo elementos para hacer más afirmaciones, más conjeturas, simplemente, amigos del auditorio, los hechos están ahí y que cada quien saque sus debidas conclusiones. Porque además, lo que vemos como una constante y que es otra vertiente que podría comprobarse con estas acusaciones que se hicieron el pasado miércoles, es decir, el día de ayer contra Genaro García Luna, de comprobarse, alguna de las vertientes podría sí señalar hacia el expresidente Felipe Calderón, en sentido de que la guerra contra el narco que se libró en ese sexenio de 2006 a 2012 y en el que hubo una cantidad impresionante de muertos, podría entonces estarse comprobando o abrirse hacia una nueva posibilidad, en sentido de que esta guerra habría sido para favorecer a un cártel en específico, que es el cártel de Sinaloa, y que, como acabamos de mencionar, pareciera tener una gran influencia sobre los gobiernos en turno. Casualmente, los golpes más importantes que ha asestado este gobierno de Andrés López han sido contra cárteles abiertamente rivales. Tenemos, por ejemplo, el pasado, en este año 2020, si la memoria no me es infiel, fue en febrero pasado,
el golpe contra el Marro, la detención del Marro, líder del cártel de Santa Rosa que opera en Guanajuato y que es abiertamente uno de los cárteles animadversos, uno de los cárteles contrarios al cártel de Sinaloa. Entonces, pues con todo esto, sin duda, tenemos mucho que reflexionar, tenemos mucho que esperar en lo que arroje esta investigación, que hasta donde tenemos entendido será una segunda vertiente el próximo 7 de diciembre. Estaremos conociendo más detalles previos a lo que será el juicio formal de Genaro García Luna allá en los Estados Unidos. Y ya por último, Maybord, en esta primera intervención de mi parte, no puedo evitar sentirme como periodista muy avergonzado por la actitud que tuvieron algunos colegas mexicanos, que el día de ayer, pese a los reiterados llamados del juez Brian Cogan en sentido de apagar el audio de sus dispositivos, de poner el micrófono en modo mute, lamentablemente algunos y algunas hicieron caso omiso de esta recomendación y durante la audiencia podemos escuchar al señor del agua en segundo plano, podemos escuchar ruidos de fondo. Una mamá que estaba llevando al niño a la escuela. Por ejemplo, entonces... Fue realmente vergonzoso porque ese juez es un hombre muy respetuoso. Y cuando esto ocurre, nosotros hemos estado con él por muchísimas audiencias con diferentes casos y es la primera vez que vemos que realmente el juez se pone tan enojado con los periodistas y él habló con los periodistas mexicanos porque ellos tenían el control de los códigos y por eso ellos sabían exactamente de qué teléfonos o qué líneas venían esos ruidos. Te quería dirigir hacia otro lugar. Tuve oportunidad de leer las informaciones que salieron de la Unidad Financiera de México, en la que se señala que va a haber una investigación política sobre lo que representa el señor García Luna. No existe ninguna otra dependencia que se atreva a investigarlo por narcotráfico, que en el fondo terminan siendo los delitos por los que se está enjuiciando acá. Aquí recordemos que hay un tema muy importante cuando se trata de enjuiciar a un personaje de esa envergadura, y es que siempre los gobiernos, no nada más el de Andrés López, sino históricamente ha sido así, y no solamente en México, sino también en la Unión Americana y otras partes del mundo, tenemos una frase muy coloquial aquí en México. Decimos que la cuerda siempre revienta por lo más delgado. Entonces, aquí en México, desde el punto de vista jurídico, existen varios elementos que en los Estados Unidos constituyen una prueba, pero que aquí podrían ser considerados como faltas al debido proceso. Hablamos, por ejemplo, las autoridades estadounidenses se ha revelado, tienen en su poder 17 grabaciones en las cuales presuntamente o supuestamente se estaría escuchando al señor García Luna tener algún tipo de trato con el cártel de Sinaloa. Aquí en México, por ejemplo, eso podría ser un elemento que pueda ser desechado por las autoridades ministeriales por faltas al debido proceso. Esto es una lectura personal, evidentemente, yo no soy abogado, hablo desde mi experiencia como periodista y como algo de lo que podría pasar. Sin embargo, al hablar de corrupción política, estaríamos ante una investigación por parte de las autoridades mexicanas que podría tener éxito en dos vertientes. En la vertiente evidentemente judicial, si se habla que hubo algún tipo de vinculación con la delincuencia organizada y que eso ha tenido que ver con este señor desde la parte política, la famosa corrupción política, ahí podrían tener elementos de prueba, sobre todo porque estamos hablando de que podría haber elementos que comprobaran recursos de procedencia ilícita a través de un cargo público. Sin embargo, aquí hay dos palabras que me gustaría no perder de vista y que los amigos del auditorio recordarán o seguramente las tendrán muy presentes, que han sido el caballito de batalla de Andrés López, que son combate a la corrupción.
Y si justamente la unidad de inteligencia financiera es lo que va a investigar una supuesta corrupción de carácter político, pues de encontrar elementos probatorios, indirectamente habría elementos para acusar al gobierno de la persona, el ser humano identificado como la némesis del presidente López, que sería en este caso Felipe Calderón Hinojosa. Todos los caminos llevan a Roma, dice el lugar común. De esta manera también estaríamos viendo que estas vertientes de acusaciones contra Genaro García Luna, de algún modo o de otro, sea judicialmente, pero sobre todo políticamente, llevan hacia el expresidente Felipe Calderón. Mayo. Sí, otro de los temas, yo no sé por qué se escucha un ruido por allí. Uno de los temas, creo que alguien está haciendo ruido. De los temas. Es tu micrófono, exacto. Sí. Uno de los temas que ha llamado también la atención es el hecho de las declaraciones que se han dado desde México, en las cuales se señala que solamente pueden ser enjuiciados de acuerdo a la orden de la Corte Suprema de Justicia Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, porque Salinas de Gortari, Fox y el resto ya ha pasado demasiado tiempo y esos cargos de cualquier manera, pues la ley contempla que pueden haber expirado, lo que quiere decir que el tiempo se agotó para ellos. No, sin embargo, con Peña Nieto y con Felipe Calderón. ¿Qué es lo que ustedes creen que puede ocurrir si es que va a haber una investigación para aplicarle la justicia si es que hay un crimen cometido? No sé si Carlos y posteriormente Francisco. Yo la verdad sigo considerando que eso es una auténtica vacilada y un auténtico ejemplo de demagogia de la clase más, de demagogia barata, perdón por referirme de esa manera. Pero en algún momento, en alguna clase, le comentaba yo a mis alumnos, les decía, imagínense ustedes, aquí en la Ciudad de México manejamos un sistema que se conoce como fotomultas, después de las cuales es un poco similar a los Estados Unidos. Tienes 12 puntos en tu licencia, si los pierdes tienes que hacer un trabajo comunitario, tienes que dejar de conducir, te pueden suspender la licencia de manejo. Entonces, imagínense que yo durante 6 meses me he estado pasando constantemente los semáforos y según la ley ya me acabé los puntos de la licencia. Pero si fuese yo alguien relevante, pues vamos a someter a consulta si me quitan los puntos de la licencia o no, y el pueblo es sabio y el pueblo decide. Sería un absurdo. Si estos señores tienen delitos por los cuales tengan que responder a la justicia, que respondan. Y si eso amerita consecuencias de carácter judicial importantes, pues ni hablar. Una regla básica, y no la digo yo, sino creo que todo mundo estamos de acuerdo en ello, es que quien asume la conducta, asume sus consecuencias. Francisco. Yo creo que definitivamente es un juicio que tiene mucho contenido político. Es difícil juzgar a alguien, o sea, en el sentido de si tuvo contacto con un cartel u otro, porque ese era el trabajo, supongo yo, de este señor García Luna. Pero también tenemos que entender que esto, yo creo que mi análisis va más hacia el futuro. En este momento es un juicio en el cual pueden preconstituir algún tipo de prueba para que vayan contra Calderón, indudablemente, importante. Pero en el futuro este mismo tipo de juicios se les podrán hacer, por ejemplo, a don Alfonso Durazo, que ahora le acaban de dar el espaldarazo para ser gobernador de Sonora. Como dicen, con la vara que se ha medido puede ser, mides, puede ser medido tú, ¿no? Entonces, este tema tiene un alto contenido político. Creo que la defensa va a ser férrea, que el señor García Luna estaba cumpliendo con su deber, que su trabajo era definitivamente en una guerra contra el narcotráfico, buscar todas las formas para lograr información y ganar la guerra. E inclusive si se reunió, seguramente se reunió. Ahora, el problema se va a gestar en si recibió dinero de parte del cartel del Chapo Guzmán.
si recibió dinero va a estar metido en un problema, pero futureando un poco, repito, del juicio a los expresidentes, como lo dije en el programa anterior, para mí es simplemente político, es parte de la campaña. Tenemos que recordar que los populistas tratan siempre de buscar enemigos, de perseguir a los anteriores, de perseguir extranjeros, este tipo de cosas, imperialismo. ¿Para qué? Para subir su popularidad y no centrarse en los gravísimos problemas que, por cierto, de inseguridad se están viviendo en México, porque nadie puede negar que por lo menos Calderón trató de hacer algo, pero hoy en día, ¿qué se está haciendo en el sentido de la seguridad? Porque no hay un plan, no se ve norte, dicen que no se deben atacar a los narcotraficantes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nosotros no lo entendemos y yo lo que creo es que están preconstituyendo pruebas para un juicio a un expresidente y seguir con no atacar los problemas reales diarios del presente, sino ir atacando problemas del pasado para ganar popularidad y elecciones. Ese es mi punto de vista. Otro y hay aspecto un detalle importante también en este caso de esta vinculación que estamos encontrando entre el juicio a García Luna y cómo podría ser aprovechado políticamente por Andrés López en contra de Felipe Calderón. Esta declaración que se hace desde el ámbito judicial en sentido de que solo podrían ser juzgados él y Enrique Peña Nieto, por ejemplo, pero hay más, hay situaciones aquí que tenemos que tener muy presentes. Una de ellas es que, según expertos de las autoridades competentes, el costo de esta consulta de juicio contra expresidentes, ahora modificada la pregunta, no solo contra expresidentes, sino contra exfuncionarios de las administraciones pasadas, costaría por ahí de 8,000 millones de pesos. Esto traducido serían poco menos de 400 millones de dólares. Casi el costo que va a tener la elección federal, la elección o posible reelección de diputados federales del próximo 2 de junio de 2021. Entonces, bajo esta, el presidente López por ahí ya comenzó a sugerir que para hacer menos excesivo este gasto, se hiciera el mismo día de las elecciones. Esto evidentemente, señores, a pie juntillas, sería algo con fines completamente políticos y completamente electorales. Vamos a ver, lo voy a poner en estas premisas muy simples, especialmente para que entiendan esto los amigos que no conocen cómo se manejan las cosas en México o cómo es la sociedad mexicana, para explicar un poquito más, y para los amigos mexicanos que se encuentran dentro y fuera de nuestras fronteras. Primer punto. Desafortunadamente, la sociedad mexicana es una sociedad que tiene una mayoría de gente en pobreza y en algunos casos en extrema pobreza. Hablamos de al menos de 40 millones de personas. Número 2. El imaginario colectivo mexicano, desafortunadamente, señala que esa pobreza no necesariamente tiene que ver con las decisiones unipersonales y sus consecuencias, sino eso, les hablo desde mi experiencia como mexicano, desde que tengo uso de razón, siempre que algo está mal, es culpa del gobierno. Número 3, Morena y Andrés López han explotado esa idea del imaginario colectivo mexicano para decir, efectivamente, mexicano pobre, tienes razón, eres pobre por culpa del gobierno y por culpa de los corruptos y por culpa de los conservadores. No me voy a meter en bretes de decir si eso es cierto o no, o hasta qué punto es cierto o no. Lo que hablo es de lo que hay en el imaginario colectivo de mis compatriotas mexicanos, o por lo menos en estas clases desfavorecidas. Número 4, tenemos que quien ganó las elecciones bajo la promesa de que iba a acabar con esa corrupción, de que iba a hacer justicia social, de que iba a acabar con estos conservadores y demás, está proponiendo una consulta para enjuiciar a los expresidentes. Con todos los elementos anteriores, no es difícil pronosticar que si se hace esta consulta, evidentemente la mayoría va a votar por el sí.
Dicho lo anterior, tenemos estos 5 elementos, pero para que este sí se cumpla, quien lo tiene que ejecutar es el partido en el poder, que es Morena. Entonces, si esto lo hacemos el mismo día de las elecciones, adivinen qué partido es el que va a ganar, por Dios. No sé Morena. claro, o sea, o más descarado, yo lo llamaría así, la estrategia. Ahí encontramos una similitud con los populistas, bueno, Chávez, Maduro, Evo, Kirchner, es estar todo el tiempo en campaña política. Yo creo exactamente. Que quien se quiera aventar una tesis sobre este foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, de todos estos tipos que quisieron perpetuarse en el poder de una forma u otra, siempre estaba en una eterna campaña política y no solucionaban los problemas del país. Porque se niega un poco la ciencia, se niega un poco mucho la ciencia, la justicia, el tema. Es increíble cómo se ha parado hoy en día desde el aeropuerto en México hasta la energía por recursos renovables. O sea, todo se ha ido parando porque todo se lleva al campo de la política. Y la política es una ciencia muy importante para lograr ¿qué? Para lograr el bien común. Pero buscar que todos, andar todo el tiempo en campaña, lo que hacen ellos es concentrar el poder y no solucionan los problemas de la gente. Cuando las personas se dan cuenta que pasaron 5 o 10 años, como en Venezuela, que ya pasaron más de 20 años, 21, 22 años en esto, se dan cuenta que el país está destruido porque lo que tuvieron es unas eternas elecciones. El referéndum es un truco muy importante. Fíjate que hicieron la marcha de más de 100,000 personas en el Zócalo, la gente de Frena, y el presidente dijo, pero espérense al referéndum, pero espérense a las elecciones, después que había dicho que marchaban porque se iban, ¿no? También Fidel dijo que se iba si no lo querían, y lo dijo Chávez, y lo han dicho todos los populistas. Por supuesto no se van, ellos quieren llevar todo al campo que ellos les es más fácil, que es el campo de la retórica política, de exacerbar el realismo mágico, la culpa de los terceros y todas estas cosas, porque no solucionan absolutamente nada. Yo quisiera ver ya en diciembre qué ha hecho el gobierno con el tema del narcotráfico. Otro aspecto, sí. Esto está tomando un buen ribete. Esta semana tuvimos oportunidad de leer en el Financial Times un artículo en el que ya se reconoce de manera internacional que López Obrador es un líder de carácter autoritario. Se ha dicho también del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero es la primera vez que se habla en el Financial Times con tanta propiedad sobre Andrés Manuel López Obrador. ¿Hubo alguna reacción sobre este artículo o simple y llanamente debido al aumento de la censura, esto ni siquiera se toca en México? No sé, Carlos o Francisco. Este tipo de cuestiones no es no solamente el Financial Times, sino cualquier publicación que hable en contra del primer mandatario es de inmediato descalificada, es de inmediato señalada como que es parte de los conservadores que están perdiendo privilegios y serían ellos quienes están detrás de este tipo de aseveraciones. Y siempre vamos a encontrar este tipo de respuestas comunes, siempre esta narrativa de buenos y de malos, de conservadores y cuatroteístas, como, bueno, pues ahora como se les ha llamado a quienes favorecen a esta llamada cuarta transformación. Entonces, pues estamos ante una situación que representa lo mismo, mientras en los hechos estamos viendo, por ejemplo, que la noche del martes para miércoles pasados se dio en la Cámara de Diputados una aprobación en lo general para desaparecer la nada despreciable cantidad de 109 fideicomisos, de los cuales estamos hablando de que por lo menos 65 estarían destinados a ciencia y tecnología. Es decir, están
quitándoles estos fondos a los organismos, fondos que ya estarían etiquetados, algunos de ellos de manera muy preocupante. Hablamos de que se le están quitando recursos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Recordemos que López desdeña precisamente eso, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, porque pues el señor con trabajos hizo una licenciatura en 14 años, digo, muy respetable. Vaya, el tiempo y la duración en la que se termina una carrera no tiene que ver con la calidad, pero sí la necedad que este señor y el desdén que hace a la ciencia y tecnología. Estaría viéndose de manera muy afectada el Centro de Investigación y Docencia Económicas, uno de los centros de investigación más prestigiados de México, además, por ejemplo, del Instituto Mora, que también hacía investigaciones de carácter social. Ahora, pues, con estos fideicomisos cancelados, estará teniendo serios problemas para poder mantener su financiamiento, su operación, porque sobre todo a través de ese fideicomiso se captaban los recursos tanto del extranjero para investigación como de la propia iniciativa privada. Pues bueno, ahora ya no hay esos instrumentos, o por lo menos es lo que va hasta ahorita en la decisión legislativa, uno de los pasos más importantes para llevar ya a lo que será la efectiva desaparición de estos instrumentos. Pero además, algo que se ha destacado también en todos los medios es que, justo como seguramente sabrán, en los Estados Unidos acabamos de recibir el impacto importante de un fenómeno meteorológico, el huracán Delta, que pegó en las costas de Quintana Roo. Ante este tipo de eventos, resulta que uno de los fideicomisos que ha desaparecido es el Fondo de Desastres Naturales. Los gobernadores se preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? El gobierno federal les avienta la pelota a ellos. Es que los gobiernos estatales son los que van a responder, siempre han respondido, y se escudan diciendo que ahora todos estos fondos se le van a dar a la gente de manera directa, que desaparecen los instrumentos porque había mucha corrupción. En esos instrumentos había mucha corrupción. Los fideicomisos se realizaron para evitar que se destinaran a otro fin. Exactamente, estaban etiquetados y ahora la etiqueta va a ser, te lo está dando el presidente Andrés López. Pero ya es correcto. Lo que creemos es que va a venir sí van a entregar recursos, pero todos los recursos vienen del partido. Los usa el partido para ganar votos. Pero los recursos no van a llegar. Y ya vimos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se les dejó de dar a todas las gobernaciones y alcaldías el dinero que les tocaba, ¿no? Por la Constitución o que les tocaba normalmente de impuestos. El gobierno central se los quitó y terminaron las gobernaciones de oposición y las alcaldías de oposición en la ruina. Eso hay que darle un seguimiento. Explicó Herrera, el secretario de Hacienda, que sí se iban a dar el dinero para los fines que se había estipulado, pero nadie entiende cómo. Entonces, volvemos al tema, es siempre opacidad, falta de claridad, falta de transparencia, falta de ciencia y de método para hacer las cosas. No sé, el banco está haciendo un banco, el gobierno se llama Banco del Bienestar, quizás por ahí va a distribuir el dinero, no se sabe. Entonces, esta incertidumbre, por supuesto, hace que los analistas internacionales les parezca esto actos dictatoriales. El país les da miedo a los grandes grupos internacionales invertir en el país. De eso estamos sufriendo de desempleo, una cantidad de problemas, además de la pandemia, en los cuales el gobierno no se le ve solución. Se ve que tienen varios planes con grupos afines al gobierno empresariales, ¿no? De inversión. Pero el tema es ese, no se ve un gobierno pluralista para todos los mexicanos. Y eso tiene preocupado a muchas personas. Y el tema no es menor. Digo, si tenemos en cuenta que en junio pasado México ya salió del top 25 de los mejores destinos para la inversión extranjera directa,
ranking en el cual se había mantenido de manera importante, y ahora pues vemos que esto va hacia atrás. Al primer semestre no solamente había habido un estancamiento, sino que ya en ese rubro en específico se veía una caída cercana al 1%. Vamos a ver qué nos dicen los indicadores para final de año, pero no solamente es esto en materia económica, también tenemos en otros rubros este tema de los fideicomisos, y que preocupa mucho. Desaparece también el fideicomiso para protección a periodistas, y esto no puedo evitar que me recuerde o poder compararlo con lo que en su momento estamos hablando para ser más precisos, el 7 de junio de 1982, que un expresidente, también integrante de ese PRI de los 70 años, ese PRI que gobernó o malgobernó a México durante pues todo ese periodo post-cardenista hasta el año 2000, el expresidente José López Portillo, quien en esas fechas dijo, refiriéndose a la prensa, no pago para que me peguen. Es decir, ya había en ese tiempo había algunos controles gubernamentales a través de la publicidad. El gobierno daba la publicidad para que los medios pudieran subsistir, y de ahí vino esa famosa frase. Parece que estamos ahora ante lo mismo, porque pues se retiran estos fondos para actividades tan importantes como esta, que de manera indirecta protegía la libertad de expresión. Ahora ese fideicomiso está a nada de desaparecer. Esos son elementos, Carlitos, estos son elementos que siempre usan los gobiernos autoritarios para controlar la prensa. Se ha usado en Venezuela, pero se ha usado en muchísimos otros países. Justamente estaba haciendo un trabajo sobre El Salvador, donde hay una discusión sobre el tema importantísima por los enormes avances que han ocurrido en los últimos meses con el autoritarismo en ese país. Hay otro tema que quería tocar con ustedes antes que nos vayamos, y es el relacionado con las caravanas que han salido desde Honduras y que van camino hacia la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Se ha escuchado ya de esto allá? Hay unos que están en camino, son más de 3,000, dice la prensa local. ¿Qué hará López Obrador para detenerlos? Él tiene un compromiso con los Estados Unidos. ¿Cómo piensan ustedes que se va a atender esta contingencia? Bueno, básicamente lo que ha mencionado el presidente Andrés López es que pues con la intervención de gobiernos centroamericanos para intentar detener este tipo de caravanas, pues el gobierno mexicano, así lo dijo, se ha quitado en algún momento un peso de encima. Vamos a ver cómo se van dando estos acontecimientos. Vamos a ver. Lo que sí es importante no perder de vista es que en un principio, a los inicios de su gobierno, había por lo menos en los dichos, una situación de empatía con estas personas y sus causas. Incluso les puedo comentar que en algún momento aquí en la Ciudad de México, por un acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum, se montaron albergues, y albergues muy grandes. Hablamos de espacios como el Estadio Jesús Martínez Palillo, en un lugar que aquí en la capital mexicana conocemos como la Ciudad Deportiva, en el cual llegaron a contarse por miles las personas que recibían atención médica, que recibían alimentos, que recibían posibilidad de comunicarse con familiares y de tener una especie de estación para reabastecerse, por decirlo de alguna manera, y continuar su viaje hacia los Estados Unidos. En la realidad, lo que vino posteriormente con la segunda oleada es que fue que el gobierno de México dijo, ya no. Es de todos conocido que este es un tema de especial interés de la administración de Donald Trump, que habría solicitado a las autoridades mexicanas, de hecho lo hizo de manera pública, tener acciones más enérgicas contra este tipo de flujos, y así se ha venido haciendo. No es desconocido, de hecho en las propias redes sociales se han visto a lo largo de cada que se hace una de estas caravanas,
enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, que incluso se ha señalado que estos cuerpos militarizados han incurrido en algún tipo de abusos, que por cierto, de veras, la Guardia Nacional es un invento del actual mandatario, el presidente López, y que no sé si a ustedes, amigos venezolanos, les suene remotamente parecido. Muy parecido, es que se parece tanto que parece una copia, solo que con esa T y el 4T, nosotros teníamos allá en Venezuela el 4F. 4 de febrero. El tema, yo creo que los que puedan pasar, hay unos que no los van a dejar pasar, otros, los que puedan pasar los van a atender. El problema es cuando llegan a la frontera norte, pues tenemos el caso también de venezolanos que llegan allá y al parecer está controlada por el narcotráfico. Volvemos a caer en el tema del narcotráfico. Y estas personas muchas veces son abusadas. Yo creo que Centroamérica necesita atención de México, atención de todo Norteamérica, incluyendo Canadá, programas para que esta gente no salga. Esta gente sale y desesperada, algunos con razón, con más razón que otros. Hay niños, hay mujeres, la verdad, son personas muchas veces de un nivel educativo muy bajo, es un problema grave y hoy en día con el coronavirus atenderlos. Pero el gobierno mexicano sí los atiende, sí tratan que algunos se queden, pero la mayoría lo que quiere es ir a Estados Unidos y pasan una odisea realmente para llegar a la frontera norte, y en la frontera norte a veces son retenidos, abusados, les quitan el dinero, secuestrados por el narcotráfico. Y es un tema que en los defensores de derechos humanos se toca a cada rato, pero que los gobiernos lo saben, pero no lo terminan de atacar y buscar una solución seria. O sea, la solución es trabajar los gobiernos de Norteamérica conjuntamente con Centroamérica para que estas personas no salgan. Además de que hoy en día con el coronavirus pueden perder la vida porque no va a haber atención para ellos. Los problemas de seguridad en el norte del país son terribles. Sí, y de hecho, pues es más común escuchar noticias de la Guardia Nacional, por ejemplo, pues ahora con esto que comentabas, Maybord, con este caso en particular de esta caravana de migrantes, se reforzó la presencia de estos cuerpos en la frontera, pero poco se habla de hecho, pues se ve minimizada la operación que anteriormente hacía los llamados grupos beta del Instituto Nacional de Migración y que buscaban de algún modo dar apoyo a estos migrantes. Sin duda, hablamos de grupos humanos extremadamente desfavorecidos, como lo acaba de mencionar Francisco. El hecho de cruzar hacia territorio mexicano en este afán por llegar hacia los Estados Unidos es de veras una situación de terror, Maybord. Sí, les puedo compartir que vulnerable, hay niños, hay mujeres embarazadas. Pero además es terrible. Sí, pero además de las condiciones físicas y de estas condiciones en las que llegan, enfrentan efectivamente situaciones que van desde violaciones a las mujeres, presión y golpizas a los hombres para quitarles el dinero por parte de grupos criminales mexicanos y la exigencia de que se integren a estos grupos criminales con la vida de por medio, o sea, literal, o te unes o te matamos. Son situaciones tremendas. O en su momento, por ejemplo, fue muy famoso el recorrido de un ferrocarril que recorre desde la frontera sur hasta la frontera norte, un ferrocarril de carga conocido como La Bestia. Ahí, por ejemplo, me tocó en varias ocasiones hacer reportajes de las consecuencias que sufrían las personas. Por ejemplo, alguna vez estuve en Tucumán, Guatemala, crucé junto con ellos la frontera hacia México hasta llegar a Tapachula, donde abordaban este tren. Y, por ejemplo, en este trayecto, o ahí en Tapachula, hay albergues de migrantes en los cuales conocer sus historias de vida, sus condiciones. Muchos de ellos, por ejemplo, que logran tener la suerte de no ser extorsionados por el crimen organizado en México, en algún momento del trayecto el cansancio los vence, se caen, porque evidentemente van en la parte superior del tren, no van por dentro, sino van al exterior, agarrados como pueden,
y eso les llega a costar la vida o en algunos de los mejores casos, si se les puede llamar así, el perder sus extremidades. Entonces, sin duda es un problema que tiene muchas aristas. Y hoy en día tienen que esperar en México. Si piden, si piden refugio, no es asilo en Estados Unidos, tienen que esperar en México. Y en México pueden pedir refugio, pero no se quieren quedar en México. Es un tema bastante grave y no vemos aquí a la Comisión de Derechos Humanos tocando ese tema a fondo. Todo lo contrario, hay aquí una discusión muy fuerte sobre a quienes han nombrado en derechos humanos a cargo en México. Y no olvidemos que además cuando les llegan a ofrecer posibilidades de trabajo temporal, por ahí empiezan en algunos de los casos las autoridades mexicanas en buena onda, como decimos aquí en el país, o supuestamente con buena intención, les llegan a ofrecer después de algún tiempo la posibilidad de quedarse en el país. Y pues eso no se sale de los cálculos electorales, porque imagínense una persona que ingresa al país, que recibe pues esta oportunidad, si se le puede decir de esta manera, de trabajar en la construcción, por ejemplo, del Tren Maya, que es una de las obras que más publicita este gobierno, y si se le da esa posibilidad, pues en automático, ¿en qué se convierte? ¿En un votante que va a votar por quién? ¿Por la oposición? No lo creo. No. Bueno, estamos llegando al final de este espacio por el día de hoy. La próxima semana seguramente vamos a tener temas candentes porque México está que arde, al igual que los Estados Unidos, con esta campaña y todos estos acontecimientos que parece que no paran durante todo el año 2020. De verdad que este año ha sido muy intenso. Hay muchos memes que hablan del 2020 y ya todo el mundo quiere que definitivamente llegue el 2021 para ver cómo es. No sabemos si va a ser igual que este, pero definitivamente ha sido un año diferente en el que hemos aprendido muchísimas cosas y el que nos ha traído ese aprendizaje a veces con mucho sacrificio, ¿no? Porque hay mucha gente que está pasándola muy mal en nuestros países y bueno, a nivel mundial, porque realmente la pandemia ha traído como consecuencia una enorme crisis económica y muchos gobiernos no saben cómo atenderla. Efectivamente, pues híjole, nada más lo que me gustaría pedirle a todos los amigos del auditorio es que hay una frase muy común que decimos en Latinoamérica, que es, en cada año nuevo decimos, año nuevo, sorpréndeme. Por favor, en esta ocasión para 2021 no lo hagamos. Ya no queremos eso. Por favor. Sí, hay gobiernos que no saben y hay gobiernos que no tienen la voluntad de hacerlo. Entonces estamos metidos en un problema. Vamos a ver qué pasa. Así es, bueno, y queremos darle las gracias a todos ustedes por haber permanecido con nosotros y escuchado tanto a Carlos como a Francisco de Ángelo, que nos han traído todas esas informaciones importantísimas desde México. Quiero agradecerles su participación en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden además que si les gusta nuestro trabajo, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y pasen la información para que otros lleguen acá y tengan la posibilidad de recibir información sin filtros. Esta semana vamos a suministrar una nueva parte de nuestro seminario sobre crimen organizado y ciudadanía a través de nuestra cuenta patreon.com/Venezuela Política. Los esperamos por allá y muchísimas gracias por su presencia en este programa.